clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te esculpió y tu costado unió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te esculpió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espada, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Muchas gracias, Padre, por la vida que nos has dado a través del sacrificio completo de tu Hijo amado. Porque siendo honestos no lo merecíamos, Señor. Muchas gracias por tu amor. Gloria a Dios, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, por tu amor. Yo hoy, Padre, te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Así, Señor. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y declaro redimidos la generación, un lugar que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. Te pido que me des habilidad en mis labios y este sentimiento que tengo, tú sabes que es honesto, porque amo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Gracias, Señor. por todo lo que nos das, por el bien que no merecemos y porque han pasado más de 2023 años y sigues creyendo en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Difícil. Tremendo. Gloria a Dios. Gracias. Una de las cosas que mayormente yo pido a mi Padre Celestial en oración es el que me ayude a ser de bendición para tu vida. Mi pastorado no se limita a dar pastos espirituales, sino a dar delicados pastos
que te hagan descansar, como lo dice el Salmo 23. Hay muchos pastores que tienen un proyecto en específico, pero este ministerio y mi pastorado y el pastorado de Natalie Chacón, mi esposa, se levantó para el último tiempo para darte delicados pastos que te hagan descansar. Así lo dice, insisto, el Salmo 23. Redimidos, la generación debe ser un refugio para ti. Nosotros queremos ser unos pastores que cuando no te vaya bien vengas a nosotros y no sientas esa inquietud de apartarte de nosotros. Eso nosotros queremos. Estar aquí compartiendo palabra santa es un privilegio y es una alta responsabilidad, la más grande y más maravillosa de mis responsabilidades. Por ello, cada que nosotros nos paramos aquí, tú debes de saber que nos paramos una vez en la semana habiendo estudiado concienzudamente la palabra de Dios. Nosotros no venimos aquí a simular nada, a parecer fantasmón, ¿qué es eso? Vanidosos y a ver qué sale, ¿no? Nosotros respetamos la palabra en la misma medida que respetamos a Dios. Amén. Y por eso estamos aquí siempre preparados para darte un tema bíblico, porque como ya bien sabes, la calidad no se improvisa. Hoy data como domingo 26 de noviembre del año 2023. No olvides que estamos transitando en el tiempo del manifiesto, donde lo invisible se tiene que hacer claramente visible. Estamos por cerrar el año y en mis planes personales tengo la decisión, la convicción de ver manifiesto en mi vida lo que la palabra de Dios dice a favor de mí. Hay cosas que ofrece la palabra de Dios y yo las quiero, porque yo estoy en proceso de ser un creyente responsable, un creyente de tiempo completo, un creyente que no simule. Y por eso yo creo en la Biblia y todo lo que la Biblia dice a favor de mí se tiene que manifestar en mí y también en ti. Si tú estás enfrentando una enfermedad, dice la Biblia que no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor. Y yo lo creo. Si tú te sientes débil, la Biblia dice que Dios da fuerzas a quien no tiene ningunas. Y yo lo creo. Porque estoy en proceso de ser un creyente responsable. ¿Qué es eso? Un creyente que responde con la palabra de Dios. Responsable es responder. Y yo respondo con el manifiesto divino que se llama Biblia. Una vez que ha pasado el sentimiento, porque vaya que fue complicado, te presento la palabra que suma a nuestro glosario, una costumbre de redimidos, la generación. Y ahora corresponde explicarte el término parresia. Es un término que pocas veces se habla en una congregación y créeme que es un término que hace toda la diferencia. Y a partir de ahora yo quiero que ya algo diferente suceda contigo. Parresia. Lo primero a saber que la parresia es una cualidad divina que se adquiere por el hombre. Y cuando digo por el hombre me refiero al varón y a la mujer. La parresia antes se creía que solo era merecedora el varón, con una discriminación absoluta a la mujer. Pero bíblicamente sabemos que la parresia es una cualidad tanto para el hombre, varón, como para el hombre, mujer. Digo hombre porque cuando decimos hombre es varón y hembra, no solamente el varón. Parresia significa hablar con franqueza, con valentía y con libertad. ¿Qué te parece? Wow. Hablar con franqueza, con valentía y con libertad. Cuando yo estaba especializándome, teníamos ciertos debates con ciertos maestros del tema que ocupaba. Yo me especialicé en psicoanálisis. Pero de repente la naturaleza misma de la clase empezábamos a hablar de Dios. Y yo tenía compañeros que eran creyentes. Pero cuando hablaban con el maestro de eso, todos timoratos, espantados. Y mi esposa da testimonio que yo levantaba la mano y yo le decía a los maestros, la Biblia no dice eso. Exacto. La Biblia dice que Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque parresia implica hablar con franqueza, con valentía y con libertad ante quien sea.
Y esto de hablar con franqueza, valentía y libertad se debe volver un hábito en nosotros, es decir, hacerlo todo el tiempo. Por ello la palabra parresia es una palabra griega. Está formado por dos vocablos griegos. Por el vocablo pan, no el pan por el que vas por las mañanas. Pan, que significa todo, y reo, que significa decir. Decir todo. Wow. Parresia entonces significa decir todo lo referente a Dios con franqueza, valentía y libertad. Wow. Eso en términos más populares se le llama denuedo. Ser intrépido para hablar las cosas de Dios, sin pena, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos y el Evangelio es poder de Dios. Exacto. El ejemplo más claro de una persona con parresia es Jesucristo. También tenemos al apóstol Pablo, un hombre de mucha parresia, etc. Pero Jesucristo tenía parresia porque él decía lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir a quien se lo tenía que decir. Pero aquí hago una pausa y es bien importante, redimidos, porque yo quiero una congregación donde nos respetemos. Fíjate lo que te voy a decir. La parresia no está peleada con la buena educación. Hay gente que escuda su grosería diciendo que tiene parresia. Es decir, te ofende, te agrede porque yo tengo parresia. Falacias de hombre. Exacto. Pablo dijo en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre, ahí está la parresia, con gracia, sazonada con sal. Exacto. Es decir, bonito, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Cuando alguien a ti te ofenda abiertamente y que el sentido más básico de tu juicio te dice, oye, me estás lastimando, y te digas que tengo parresia, dile, no, Pablo dijo que la palabra sazonada, con gracia, y no es que tenga un complejo de que me quieran, sino está escrito. Exacto. Entonces hay que ser francos, ¿de acuerdo? Sí. Pero con gracia, con sal en la En boca. la boca. Como dato añadido, en la mayor parte de los casos donde el nuevo pacto habla de parresia, porque el nuevo pacto está lleno de parresia. Siempre que se habla de parresia, nuestra traducción al castellano lo traduce con la palabra franqueza. Ejemplo, dice 2 Corintios 7:4, Pablo dijo, mucha franqueza tengo con vosotros. ¿Qué es eso? Franqueza es el griego parresia. Mucha parresia tengo con vosotros. Entonces, para cerrar el glosario, que viva la parresia en el cuerpo de Cristo. Amén. Que viva la parresia en la iglesia. Lo que te quiero decir es viva la valentía, viva la franqueza y viva la libertad de nuestra boca. Amén. ¿Me dices amén? Amén. Amén. Y con parresia te presento el tema de la enseñanza, el cual se intitula, mira nada más, en el cranión. Wow. Este tema solo lo puede dar un redimido. Cierto. Y no lo digo por ufanarme, lo digo con parresia, con valentía, porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. En el cranión. Este es un tema de renovación mental. Incluso le decía a mi esposa que este es un tema de neurología espiritual. Wow. ¿Has visto personas que enfrentan un problema a nivel neuronal? Van con el neurólogo, psiquiatra, psicólogo clínico, todos los que abordamos el tema de la mente. Pues esta clase te va a dar literalmente un máster de lo que es la neurología espiritual y el pensamiento. Hombre, la ciencia ante esto no le queda, la ciencia del hombre no le queda más que hincarse. Te lo voy a demostrar. Pero para ello te pido que no te distraigas. Y para ello te pido que quites todo prejuicio y toda traición y todo atavismo que te han enseñado para que yo hoy pueda enseñarte lo nuevo. Está escrito, quita lo viejo para establecer lo nuevo. Eso está escrito. Pero si tú no quitas lo viejo, lo que siempre piensas de la crucifixión, no me lo vas a entender. Hasta vas a decir, qué charlatán, pastor, aunque yo hoy te demuestre que esto es neurología bíblica. Entonces, pactas conmigo, Sí. que quitas lo viejo Sí. para establecer lo nuevo. Amén. Amén. Gracias. Así es. Quiero de inmediato citar Santiago 1:21. Voy a ocupar Reina Valera del 60 en este caso. E insisto, ocupamos varias versiones
todas importantes, pero lo que buscamos es que nuestro tema tenga la mayor de las congruencias. Y si mayor congruencia implica usar más traducciones, las vamos a usar. Aquí somos libres. Amén. Entonces, voy a ocupar la tradicional Reina Valera del 60 y quien habla es el pastor Santiago. Mira nada más. Por lo cual, esto es parresia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Wow. recibid con mansedumbre la palabra implantada. Fíjate, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. Wow. Tremendo. El alma, querido redimido, debe salvarse con la palabra implantada. Dios santo. Recuerda que Jesucristo ya pagó el precio por nuestro espíritu, por nuestra alma y por nuestro cuerpo, ya que ya pagó. Así es. Por ello es que padeció 3 días y noches en el corazón de la tierra. Un día para redimir nuestro espíritu, otro día para redimir nuestra alma y otro día para redimir nuestro cuerpo. Jesucristo ya pagó. Nota la palabra pagar. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, sí, amén. Pero una cosa es pagar y otra cosa es manifestar ese pago. Ejemplo, Wow. tú vas a una agencia de autos, te gusta un auto, dices, oiga, yo me quiero comprar este, excelente, cuesta tanto, aquí tengo el dinero, lo pago. ¿Y qué te dice el asesor? Bien, ya está pagado, ya me lo puedo llevar. No, necesitamos hacer trámites, placas, permisos, y ya le llamaremos para que usted venga, se suba, le vaya a echar gasolina, se vaya a dar una vuelta allá a su colonia para que lo vean los vecinos, todo eso. Pero quiero que te des cuenta de este ejemplo poco estético. Hubo un pago, pero no necesariamente ya te subiste a ese carro. Exacto. Pagar y manifestar son cosas distintas y eso lo he hablado otras tantas veces. Para este caso, sencillamente, escuchen todos, no te puedes distraer porque si no el tema del cranión se va a perder. Jesucristo ya pagó por nuestro espíritu, por nuestra alma y por nuestro cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ahora bien, Jesús, a través de su resurrección, esa ya es otra etapa, porque una cosa es el infierno y otra cosa es su resurrección, a través de su resurrección ya manifestó ese pago solo en el espíritu. ¿Lo entendimos? Sí. Jesucristo a través de su resurrección ya manifestó el pago solo en el espíritu. Por eso es que tu espíritu y el mío son perfectos. Exacto. No sé si esto lo sabías, pero tú eres perfecto en el espíritu Sí. por la resurrección de Cristo. En el espíritu ya hubo un pago y ya hubo una manifestación. ¿Hasta allí vamos bien? Sí, amén. Fíjate, pagó por nuestro espíritu y ya manifestó nuestro pago a nuestro espíritu. Pero a Jesús le plació, también a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Celestial, ese es un plan divino del que habla el Antiguo Pacto, les plació respecto al alma y al cuerpo, por el que Jesús pagó por su sacrificio, que fuéramos nosotros quienes manifestáramos con su palabra implantada, ese pago. Wow. ¿Vamos bien? Sí, 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 amén. amén. Es decir, es con la palabra implantada, nosotros, los que renovaremos el alma por la cual ya pagó Cristo. Exacto. Este es un principio divino, escúchame. La palabra salva el alma, El alma. la renueva, una manera más de decirla, la transforma. Para cerrar esta parte quiero dejarlo muy puntual. La palabra implantada transforma el alma por la cual ya pagó Cristo. Ya pagó Cristo. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Alguien tiene una duda, queridos estudiantes? Usted pregúnteme, estamos en un lugar libre. ¿Todo bien? Amén. Y ya que nos metió el pastor Santiago al alma, no fui yo, fue Santiago, hablemos un poquito del alma. Como ya lo he dicho, no pierdas la capacidad de asombro. El alma tiene 3 cajones o 3 áreas a renovarse. El ejemplo que siempre pongo, tú vas a un armario, ese es el alma. Lo abres
Y hay 3 cajones, el de tus calcetines, el de tus choninos y el de tus blusas. Ese es el alma. El alma es el armario. Cuando lo abres hay 3 cajones y tienen un orden. 1, 2, 3. Bueno, el primer cajón del alma se llama mente. Allí que hay pensamientos. El segundo cajón del alma, te bajas del armario, ¿cuál es? Los sentimientos. Ahí que hay las emociones. Y ya el tercer cajón, ese que no cierra, ¿qué cajón es? El de la voluntad. Ese se llama, ahí que hay actitudes. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Redimidos es alta escuela de la palabra de fe. Estos 3 cajones del alma, los cuales pueden salvar el alma, te dijo Santiago, estos 3 cajones del alma deben renovarse. En términos de Santiago, deben salvarse. Si no se pudren. ¿Nunca has visto, te ha pasado que de cierta humedad no mueves esos cajones, no los renuevas, saca la ropa y se pudrieron por la humedad? Eso pasa si no se renuevan esos cajones o si no se asean. Qué ejemplos tan particulares, ¿no? Y fíjate, está escrito que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, así que ya acomoda tus cajones. Mira, Dios es un Dios de orden y me llama mucho la atención el orden de los cajones del alma. No es casualidad que el primer cajón del alma que debe de renovarse sea la mente. ¿Y qué hay en la mente? Los pensamientos, las ideas. No es casualidad, pudo decir Dios, son los sentimientos, la actitud y la mente, ¿no? Dios es Dios de orden. Primer cajón, la mente. Ahí están los pensamientos y las ideas. No me parece casualidad. Entonces, es pedagógico. Primer cajón, ¿cuál es? Mente. Ahí que hay pensamientos. Segundo cajón, sentimientos. Ahí que hay emociones. Tercer cajón es la voluntad. Ahí que hay actitudes. ¿Cuál es el primer cajón a renovarse? La mente, donde están los pensamientos. Te lo digo así. La primer parte, la primicia del alma, lo que urge que primeramente debemos renovar es la mente, tus pensamientos, tus ideas. Necesitas un pastor que dé delicados pastos, que te diga esto. No habrá renovación de sentimientos, segundo cajón, ni mejoría de voluntad, tercer cajón, si no transformamos primeramente nuestro primer cajón, que es el pensamiento. ¿Y con qué lo vamos a renovar? Con la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No dice vuestros espíritus, porque ese espíritu ya lo pagó Cristo y ya lo manifestó Cristo. Tu alma ya la pagó Cristo, nos toca manifestarlo. Y tu cuerpo ya lo pagó Cristo. ¿Y sabes cuándo se va a manifestar en el cuerpo? Cuando el alma quede renovada, completa, mente, sentimientos y voluntad. ¿Qué va a pasar? Este cuerpo se va a glorificar. Este cuerpo ya no va a morir, ya no va a enfermar. Temas de alta escuela. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, amén. Ok, mi tema es en el craneón. ¿Qué tiene que ver? Vamos ahí. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en este tema del pensamiento. Cito Efesios 4:23. Me asisto de traducción del lenguaje actual en este caso y dije que lo primero a renovar es la mente, donde están los pensamientos. Vamos a ver si Pablo me contradice o me aprueba. Ustedes deben cambiar completamente su manera de Pensar. ¿Dice de sentir? No. ¿Dice de actuar? No. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Y mira qué pasa cuando cambias de pensamiento. Y ser honestos y santos de verdad. Porque si dice santos de verdad, quiere decir que hay santos que están simulando. Wow. Como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Tanto que decir en este versículo. Por el momento, para no salirme de mi tema, enfatizo en la importancia de cambiar nuestro pensamiento. ¿Lo viste? Sí. Cambiar el pensamiento es lo primero, porque es el primer cajón del alma. ¿Sigues conmigo? Sí, amén.
Y esto concuerda con el mismo apóstol Pablo en Romanos 12:2. Ocupo Dios habla hoy como versión en este caso, y este es el arte de conectarte versículos. Mira, es el mismo Pablo ahora con los romanos. Ya le dijo a los de Efeso, ahora a los de Romanos. Es doctrina. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambian su manera de, Pensar. dice de sentir, No. dice de actuar. No. Leamos bien. Cambian su manera de pensar. Mira, para que así cambie su manera de vivir. ¿Viste que primero se cambia el pensamiento Sí. y luego la manera de vivir? Ujú. El problema es este, y no quiero juzgar a nadie, pero estoy enseñando. Y nunca lo hago para herirte, sino para enseñarte. El problema es que quieres cambiar de manera de vivir con el mismo pensamiento. Y eso no se puede. Necesitas cambiar de pensamiento para cambiar tu manera de vivir. Dios de orden, señores. Dios de orden. Dios no puede ser burlado. Y dice, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno. Dios es bueno. Lo que le es grato y lo que le es perfecto. Date cuenta de este detalle. Mientras tú no cambies tu manera de pensar, vas a seguir creyendo que Dios te manda males. Mientras no cambies tu manera de pensar, inconscientemente vas a pensar que Dios es ingrato, te mandó una enfermedad, te mató un hijo. Todo es que cambies de pensamiento. Así es, amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Clarísimo. Aleluya. Puedo sintetizar esta parte. Es indispensable cambiar nuestra manera de pensar. Y yo aquí podría decirles muchas gracias, que esté muy bien, pero voy a seguir disertando. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con su tema? Su tema es en el cranión y hasta nos emocionó que dijo que era neurología bíblica. Yo ya invité a un neurólogo a escucharlo. Bueno, tiene todo que ver. Para explicarlo, necesitamos repasar la crucifixión de Cristo. Y es aquí donde yo te pido que quites lo viejo para establecer lo nuevo. Si no te quitas de años de tradición y de hermenéutica y de teología que no te ha servido para nada, no vas a entender lo que te voy a decir. Exacto. Dice la palabra, si fueras como niño. Yo a mi hijo le digo, mira hijo esto, pocas palabras, y dice, wow, sí. Así nos quiere Dios, Exacto. como niños, creyentes. A Dios gracias. Por eso la Biblia dice que Dios escondió las cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Cierto. Los que creen. Tremendo. Y dice cosas ocultas. Ujú. Pues si tú eres un niño conmigo, vas a ver algo oculto. Exacto. Sí, amén. Y va a ser algo extraordinario. Si hay un tema que por su naturaleza tiene el poder de cambiar nuestro pensamiento, como lo decía Pablo, es el tema de la muerte y resurrección de Cristo. En este momento voy a abordar específicamente el evento de su crucifixión, porque tú bien sabes que la obra completa es que va con un madero, lo cuelgan en un madero, baja 3 días y 3 noches, lo resucita mi madre, lo sienta en los lugares celestiales, pero ahorita solamente voy a abordar el evento de su crucifixión, esa parte, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Tendrán un vasito de agua que me regalen, por favor? Muchas gracias. Gracias, mi amor. Cito Lucas 23, del 31 al 33. Voy a ocupar la Biblia de las Américas como versión en este caso. Y aquí es importante que te diga más o menos el contexto. Digo más o menos porque el contexto nunca ha limitado una revelación. Pero tienes que saber qué estaba pasando. Aquí Jesucristo, como lo vimos en el video que me enterneció, ¿recuerdas que llevaba la cruz y lo iban golpeando? Pues ese es el escenario. Y yo quiero que tú lo visualices. Quiero que visualices a nuestro Dios con una cruz que no debió cargar porque era la nuestra. Porque al que no conoció pecado se hizo pecado. Quiero que recuerdes a nuestro Señor Jesús con una cruz y le estaban golpeando. Y ya iba muy cansado. Tan cansado que ya no podía más. Porque Él no ocupó su poder de deudad. Dice que se despojó de su divinidad. Y fue como hombre. Y ya no podía más. ¿Y te acuerdas que aparece un personaje muy importante que se llama Simón de Cirene?
Un día te voy a enseñar qué representa Simón de Cirene y por qué le terminó ayudando a Jesús. Te va a impactar. Pero ese no es mi tema, ese lo verás después. Pero ¿no te parece curioso que de repente aparece un hombre, Simón de Cirene, y que le dicen ayúdale? Entre tantos le dicen a él ayúdale. Y él le ayuda y se enternece con Cristo. Entonces quiero que veas eso. Jesucristo va con la cruz, Simón de Cirene ya le va ayudando porque Jesucristo ya va muy lastimado. Y en ese contexto, Jesús voltea la cabeza y ve a un grupo de mujeres que están llorando y clamando por él. Voltea. Y en ese momento que las voltea a ver, Jesús elabora un argumento muy particular para el momento en el que estaba viviendo. Lo iban a crucificar. Y Jesucristo con el dolor, la cruz, acá Simón de Cirene, las mujeres, voltea a Jesús, las ve, esas mujeres llorando, y les dice esto: porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¿Qué diálogo tan particular genera Jesús en un momento tan crucial, el de la crucifixión? El evento más importante de la historia. No hay un evento más importante que este. Y Jesús dice esto: porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Algunos estudiosos han comentado que estas palabras Jesús las dijo a aquellas mujeres ya en un estado de delirio por el cansancio y el dolor que sentía Jesús. Pero ese argumento es uno de los cientos que la religión postura cuando no tienen revelación y discernimiento para entender un versículo. Porque para entender la Biblia se necesita mamá Espíritu Santo. Porque dice que la Biblia fue inspirada y ella es la inspiración del Padre. Nada de delirio. Jesús dice estas palabras con un sentido espiritual importante. El árbol verde del que habla Cristo hace referencia a su cuerpo, a su parte física, que los romanos estaban golpeando. ¿Estás de acuerdo? Sí. Va. Y también los fariseos, aunque no así, sí con sus pensamientos, porque pensamientos golpean. Claro. Recuerda que la Biblia nos llama árboles de justicia. Sí. Y el principal árbol de justicia, ¿quién crees que es? Jesús, el árbol verde. Pero Jesús alude a otro árbol y le llama el árbol seco. Ese árbol seco hace referencia a su espíritu, que descendería al infierno para continuar con la redención 3 días y 3 noches en la tierra seca, como lo dice Isaías 53:2, que es una alusión al infierno. Y ahí Jesucristo, su espíritu, lo secaron. El profeta Joel, en Joel 1:12, como era profeta, estaba viendo a futuro. El profeta Joel ve una visión y dice: la vid está seca. Wow. Tremendo. La vid está seca. Y Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Exacto. ¿Y qué es una vid? Un arbusto, un árbol de uvas. La vid está seca. E Isaías te dice: en la tierra seca lo secaron. Wow. Indudable. Bueno, el árbol verde lo lastimaron los romanos Sí. y los fariseos en su pensamiento. Es decir, en la cruz. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, amén. Y el árbol seco lo lastimaron los demonios, Satanás y la esposa de Satanás, que se llama muerte, en el infierno. Sí. Árbol verde, árbol seco. Vuélvelo a leer. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Es decir, lo que me espera, dijo Jesús. Pero es por amor a Natalie, es por amor a Alejandro, es por amor a Rubén, a Vicky, es por amor a Leslie, es por amor a Javi, por amor a Sandra, por amor a Cris, por amor a Dani y a todas esas personas que tengo la dicha de compartirles la palabra. Amén. Es por amor a ellos. Y mira qué dice el 32. Que aparezca en pantalla el versículo 32, por favor. Y llevaban también otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. La traducción les llama Dimas y Gestas. Sí. Lo interesante aquí, no sé si te lo has preguntado, es que eran 2. Claro.
Pudieron ser 3 o 4 o 5 porque había muchos delincuentes en aquella época. Sí, La crucifixión era un método cotidiano, de diario. exacto. ¿Por qué 2? Pues porque los agarraron y dijeron, véngase con Cristo. No, Sí. hay cosas ocultas Claro. que tú hoy vas a saber. Wow. Porque eran 2. Ya se está formando un cuadro espiritual. Mira, aquí tengo un cuadro de la última cena. Me gustaría hasta mandar a hacer este nuevo cuadro que estamos armando de revelación. 2 malhechores. Se está formando un cuadro impresionante. Y mira el 33. Este es el versículo principal. Wow. Te quitaste toda atadura vieja y lo Sí. entiendes conmigo. Va. Sí, amén. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús. Detente. Porque si yo no fuera un pastor que le pido a Dios sabiduría, yo sigo leyendo. Pero mi Madre Espíritu Santo me dice, detente. Sí. Lee otra vez. Wow. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús. Diga conmigo, a Jesús A Jesús lo crucificaron lo crucificaron en la calavera. En la en la calavera. calavera. Wow. Ahora escúchame a mí. A Jesús lo crucificaron en la calavera. Pues sí, pastor, lo crucificaron en el monte Calvario, en el monte Gólgota, que también se llama la calavera. Eso ya lo sé. Pero necesitamos abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver un detalle oculto. El mismo Jehová de los ejércitos prometió mostrar cosas ocultas en la última generación. Así es. La gente que crucificó a Jesús, los religiosos y romanos de su tiempo, ya lo venían crucificando ¿desde dónde? Desde su pensamiento entenebrecido. Claro. Pensaban que era un hereje, pensaban que era un impostor, incluso llegaron a pensar que lo usaba Satanás a Jesús. ¡Qué tremendos! Aquellos religiosos pensaban mal de Jesús todo el tiempo. Escúchame esto. Siendo honestos, crucificaron a Jesús desde su calavera. Lo voy a decir otra vez. Crucificaron a Jesús desde su calavera, desde su mente, desde su pensamiento que no supieron cambiar. Wow. Pastor, me está diciendo que la calavera representa la mente y el pensamiento que no quiso ser transformado. Lo estás infiriendo bien. Pero sabes, dame un segundo, porque no nada más son inferencias. Te lo voy a demostrar. Wow. Si el pensamiento no es renovado, ¿te acuerdas de los cajones? Sí. No será renovado el sentimiento, no será renovada la voluntad. En otras palabras, fíjate esto. Aquellos religiosos y fariseos pensaron en crucificar a Cristo. Entonces lo sintieron en su corazón. Entonces lo hicieron. Lo llevaron a la acción. ¿Dónde comenzó todo? En el Pensamiento. Qué impactante y qué importante es la calavera en términos espirituales. Pues sí, pastor, el monte Gólgota o calavera. No. Me refiero a tu mente, a tu pensamiento. Es más, siendo práctico, me refiero a tu cabeza, donde se representa el pensamiento. Si no tuvieras cabeza, no pensarías. Claro, exacto. Observa este detalle. Gracias, Espíritu Santo. La palabra calavera, en su etimo griega significa, que aparezca en pantalla, Wow. significa cráneo. Wow. ¿Qué significa cráneo? ¿Qué significa cabeza? Wow. A Jesús lo crucificaron en el cráneo, en la cabeza. Primeramente, porque sí, después físicamente. Sí, claro. Por eso dice, llegaron al monte la calavera y allí crucificaron a Jesús. Wow. Impactante. En el cráneo es mi tema. A Jesús lo crucificaron en el cráneo, en la cabeza. Por así decirlo, lo crucificaron, acuérdate de los cajones, primeramente en el pensamiento, cráneo. Así es. Después lo crucificaron en el sentimiento. Y ya cuando eso estaba contaminado, lo llevaron a la acción, lo llevaron a un madero.
Y dijo Pedro, mataron al autor de la vida. Así es. Desde su pensamiento. Tremendo. Así es. Pero eso no es todo. Wow. Completemos este cuadro de revelación. Que aparezca nuevamente el versículo Lucas 23:33. Esto es una maravilla, señores. Si esto de la Biblia no te enamora, no te va a enamorar nada. Mira, cuando llegaron al lugar llamado la cabeza, el cráneo, el cranión donde está el pensamiento, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. A ver, resuelve esa. Wow. Pues sí, para que se viera bonita la foto histórica, ¿no? ¿Por qué? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Dios mío. Wow. Ahí están los 2 hemisferios del cranión. Ahí están los hemisferios de tu cerebro, Derecho. del cráneo, de la Sí, es cabeza, cierto. derecha e izquierda del cranión. Wow. Dios Es santo. más importante, sí. Mira, 2 hemisferios cerebrales son indispensables para poder pensar. Y esto no es todo. Fíjate, Wow. esos hemisferios eran malhechores. Entonces deberían renovarse. Esos hemisferios malhechores deben renovarse. Dios mío. Y sabes, es por uno de ellos, de los hemisferios malhechores, que entendemos que una persona sí se puede renovar con la palabra implantada. Porque ¿qué dijo uno de los hemisferios malhechores en el cranión? Le dijo, acuérdate de mí. Sí. Y para acordarte necesitas pensamientos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hemisferio que pensaba se transformó. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Sí. El punto esencial es este. Dios mío. Tuve que hacer todo esto para decirte esto. Debemos reflexionar si a nuestro Señor Jesús lo seguimos crucificando en nuestro cranión, Santo. en nuestro pensamiento. Se escucha fuerte, pero es parresia. En nuestro pensamiento que no queremos renovar. ¿A poco se puede crucificar nuevamente a Cristo? La carta a los Hebreos dice que puedes crucificar nuevamente a Cristo cuando recaes. Es decir, cuando no te renuevas, puedes crucificar otra vez, dice, a Cristo. Y es que crucificamos a Cristo en tu cranión, con tus hemisferios malhechores, cuando decidimos no perdonar. Sí, cierto. En cuanto iba a expirar, Jesús, que dijo, una vez que el malhechor le dijo, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Tienen el pensamiento entenebrecido. ¿Y cómo te compruebo que tenían el pensamiento entenebrecido? Porque cuando Jesús expira para bajar al infierno, todo se oscurece. Wow. Pensamiento es tenebrecido. Tú crucificas a Jesús cuando decides no honrar a tus padres. Te lo dice la Biblia, honra a tus padres. ¿Por qué no lo haces? Sigues crucificando a Cristo en el cranión. Cuando envidiamos, cuando guardamos rencor, en verdad no dimensionas que guardar rencor te va a llevar a tener cáncer. Crucificaste a Cristo acá en el pensamiento. Sí, Se te va a ir al sentimiento. claro está. Y el sentimiento de rencor te va a dar cáncer. No lo recibas. Crucificamos a Jesús cuando generamos odio. ¿Qué haces odiando? Crucificamos a Jesús cuando somos arrogantes, soberbios. Crucificamos a Jesús cuando pensamos en derrota, cuando dice la palabra que el poder de su resurrección te dio la victoria. Crucificamos a Jesús cuando nos rendimos a la enfermedad, pues ya me voy a morir. No, Señor, usted va a vivir y vivir abundantemente, porque está escrito en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque ya lo dijo el profeta, que tú fuiste sano por su llaga. Pero crucificas a Cristo en tu cráneo cuando dices, yo pienso que no, que me voy a morir. Pensamientos malhechores. Sí. Crucificamos a Jesús cuando permanecemos en idolatría.
Cuando decides darle tu confianza a imágenes de barro, de yeso, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y al rato eres como ellos, no escuchas, no ves, no sientes. Y te quiebras ante la primera caída. Porque eso hace un ídolo, lo dejas caer y se quiebra. Crucificamos a Jesús en el cráneo cuando no tratamos bien a nuestra esposa, a nuestro esposo. Porque está escrito que lo trates como vaso frágil a la mujer y también al hombre, trátalo bien. ¿Por qué seguís crucificando a Cristo en el cráneo? Por ello urge renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios. Este es el orden de renovación. Mire. Este es el orden del pensamiento, del cráneo al sentimiento, corazón, y del sentimiento a la acción. Pies que camines. Wow. Ese es el orden. Sí. Este cráneo lo declaro en Cristo y tú también hazlo conmigo. Sí. Este cráneo Este cráneo no debe crucificar no nuevamente debe crucificar nuevamente a Cristo A Cristo. con sus pensamientos con sus malhechores. pensamientos malhechores. Este cráneo no debe más crucificar a Cristo con pensamientos malhechores. Sí. Y nunca olvides que uno piensa por el oído. Eso ya también lo expliqué. Claro. ¿Cómo pensaremos? Por el oído, por lo que escuchas. Por ello es indispensable que no dejes de escuchar palabra de Dios. Así es. No lo dejes. Amén. Tú dejas de escuchar palabra de Dios, tu pensamiento se entenebrece. Te empiezas a volver malhechor en el cráneo. Así es. Qué importante es escuchar palabra de Dios. No dejes de escuchar palabras si es lo que tú quieres, si lo que quieres es renovar tu mente. Amén. ¿Por qué pienso como pienso?, me preguntó un paciente. Mi respuesta fue, está en lo que oyes, lo que escuchas determina lo que piensas. Escucha palabra o escucha el mundo. Escucha esperanza y fe o escucha desgracia y infortunio. Claro. Y entonces tu pensamiento será malhechor o será bienaventurado. Y con esto cierro. Es por medio de un pensamiento que no se renovó que devienen multitud de enfermedades. Hoy lo sabemos a través de la investigación científica. Un pensamiento que no se renueva se empantana. Wow. Y entonces es como el agua que no corre, se empantana. Este es el mar Sí. muerto de los pantanos. Ujú. Y que salen cocodrilos y todo Ujú. tipo de insectos, Insectos. porque el agua no corre. Claro. Un pensamiento que no se renueva se empantana, se llena de bichos, de lodo. Y eso, ¿sabes a qué va? A enfermedades. Cito Eclesiastés 12:6. Permanezco en la Biblia de las Américas como versión. Y sabes, esto se lo compartí a mi esposa ayer. Amén. Si no tenemos revelación, es imposible entender este versículo. Sí. Me atrevo a decir que de los versículos, de los 5 versículos de la Biblia, más difíciles de entender. Así te lo pongo. Vamos a leerlo, ¿te parece? Sí, amén. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, que se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente Wow. y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Yo te diría, amén, hermanos, qué bonita poesía, vámonos a comer. No. Vamos a leerlo otra vez. Qué versículo tan complejo. Sí. Acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Se necesita pedir espíritu de sabiduría para entender esto. ¿Quieres que lo discernamos con alta revelación? ¿Quieres entenderlo junto conmigo? Sí, amén. Empecemos. Dice, acuérdate. ¿A qué te acuerdas? Pensamiento. Aquel hemisferio malhechor que le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Así es. Acuérdate de él, mira, antes que se rompa el hilo de plata. El hilo de plata. Nadie se distraiga, todos de este lado, por favor, Nati, de este lado. Todos, espero.
Es un versículo supremamente importante. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Ese hilo de plata hace referencia a tu médula espinal, misma que se conecta con la base de tu cráneo. Wow. No existiría médula espinal sin un cráneo. Y la médula espinal es la responsable de multitud de cosas en tu cuerpo. Si se enferma la médula espinal, Dios mío, Sí, exacto. imagínate. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Ahí está la médula espinal. Acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata, se quiebra el cuenco de oro. Ese cuenco de oro es el cráneo, el cerebro, el cranión, de donde de manera práctica te he dicho que se forman los pensamientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, amén. Y es que cuando hay un problema en el cuenco de oro y en el hilo de plata, en el cerebro y en la médula espinal, que son las estructuras por las que pensamos, viene un montón de enfermedades. Mira, vamos a leerlo. Acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata, médula espinal, se quiebre el cuenco de oro, cráneo, se rompa el cántaro junto a la fuente. El cántaro junto a la fuente es el corazón. Wow. El corazón donde emana la vida. Así es. Antes de que se rompa. De ahí vienen enfermedades cardíacas. ¿Todo por qué? Porque se rompió el cuenco y la médula, por donde pensamos. Cierto. Y mira lo que dice. Acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompe el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. ¿Sabes qué es eso? El sistema de circulación de la sangre por las venas y por tus arterias. Wow. Y si hay mal circulación en la rueda de tu pozo, de tus venas, enfermedades seguras, hipertensión y un montón de cosas. Wow. Qué impactante. Tremendo. Neurología bíblica. Amén. Y sabes, Sí, amén. Eclesiastés se escribió 1000 años antes de Cristo. Sí. La ciencia ni existía, bueno, no existía ni Cristo. Sí. Aquí en la tierra, en el cielo sí, porque Él es Dios. Sí. Y Salomón te está dando una clase. ¿Cómo Salomón sabía? Él le llama hilo de plata porque no había el término médula espinal. ¿Cómo sabía que se conecta al cuenco de oro, al cráneo? Y que de ahí baja el cántaro al corazón y de ahí irriga sangre. ¿Cómo lo sabía? Fue a la UNAM de medicina. Es Dios Es Dios, exacto. mostrando y diciéndonos del cuenco de oro. Si tú lo tienes bien, tu pensamiento, Exacto. las enfermedades van a disminuir. Sí, así ¡Guau! es cierto. Gloria a Dios. Enfermedades cardíacas, de circulación, emocionales, provienen de la quebradura del cuenco de oro, del cranión. Y todo esto lo digo por una razón. Debemos renovar nuestro pensamiento para no crucificar nuevamente a Cristo y entonces enfermemos menos. Ahí está la conclusión. Wow. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Sí, amén. Vamos a orar, por favor, iglesia. Gracias. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de la vida. Gracias por tu palabra, gracias por este ministerio. Yo no tengo nada más que decirte, la gloria es para ti, mi corazón está para ti, y que me siento bendecido al poder entender estas maravillas. Sí, Señor, gracias. Yo quiero ser de bendición para tu pueblo, eso es lo que yo quiero. Sí, Señor. Y en la medida en la que me uses, yo lo único que te pido, quiero ser de bendición para tu pueblo. Eso quiero, Señor. Sí, Señor. Quiero verlos sanar, quiero verlos prósperos. Quiero ver su cuenco de oro lleno de pensamientos positivos y que dejemos todos de crucificar a Cristo con pensamientos malhechores. Sí, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, que nos sentimos bendecidos por tenerla. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo soy el pastor Héctor Cristian, estos redimidos, la generación. No te rindas, estamos en el tiempo del manifiesto. Estamos por cerrar el año. Yo a usted le amo y declaro el éfata divino de Dios con ustedes. Gracias y Amén. paz.
estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hundió, pensando más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar, al Padre en soledad, lo tengo que admitir, que hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado